Capítulo 3. Cuando la sirvienta me precedía por las escaleras, me aconsejó que tapase la bujía y procurase no hacer ruido, porque su amo tenía ideas extrañas acerca del cuarto donde ella iba a instalarme, y no le agradaba que nadie durmiese en él. Le pregunté los motivos, pero me contestó que solo llevaba en la casa 2 años y que había visto tantas cosas raras, que ya no le quedaban ganas de curiosear. En lo que me concernía, la estupefacción no me dejaba lugar a la curiosidad. Cerré la puerta y busqué el lecho. Los muebles se reducían a una percha, una silla y una enorme caja de roble, con aberturas laterales a manera de ventanillas. Me aproximé a tan extraño mueble y me cercioré de que se trataba de una especie de lecho antiguo, sin duda destinado a suplir la falta de una habitación separada para cada miembro de la familia. Formaba de por sí una pequeña habitación y el alféizar de la ventana, contra cuya pared estaba arrimado el lecho, hacía las veces de mesilla. Hice correr una de las tablas laterales. Entrellevando la luz, cerré y sentí la impresión de que me hallaba a cubierto de la vigilancia de Heathcliff o de otro cualquiera de los habitantes de la casa. Deposité la bujía en el alféizar de la ventana. Había allí, en un ángulo, varios libros polvorientos, y la pared estaba cubierta de escritos que habían sido trazados raspando la pintura. Aquellos escritos se reducían a un nombre: Catalina Earnshaw, repetido una y otra vez en letras de toda clase de tamaño, pero el apellido variaba a veces y en vez de Catalina Earnshaw se leía en algunos sitios Catalina Heathcliff o Catalina Linton. Sintiéndome muy cansado, apoyé la cabeza contra la ventana y empecé a murmurar: Catalina Heathcliff, Earnshaw o Linton. Los ojos se me cerraron y antes de 5 minutos creí ver alzarse en la oscuridad una multitud de letras blancas como lívidos espectros. El aire parecía lleno de Catalinas. Me incorporé, esperando alejar así aquel nombre que acudía a mi cerebro como un intruso, y entonces vi que el pábilo de la bujía había caído sobre uno de los viejos libros, cuya cubierta empezaba a chamuscarse, saturando el ambiente de un fuerte olor a piel de becerro quemado. Me apresuré a apagarlo y me senté. Sentía frío y un ligero mareo. Cogí el tomo chamuscado por la vela y lo hojeé. Era una vieja Biblia, que olía a apolillado, y sobre una de cuyas hojas, que estaba suelta, leí: Este libro es de Catalina Earnshaw, y una fecha de 25 años atrás. Cerré el volumen y cogí otro, y luego vi varios más. La biblioteca de Catalina era escogida, y lo estropeados que estaban los tomos demostraba que habían sido muy usados, aunque no siempre para los fines propios de un libro. Los márgenes blancos de cada hoja estaban cubiertos de comentarios manuscritos, algunos de los cuales constituían sentencias aisladas. Otros eran, al parecer, retazos de un diario mal pergeñado por la torpe mano de un niño. Encabezando una página sin imprimir, descubrí, no sin regocijo, una magnífica caricatura de José, diseñada burdamente, pero con enérgicos trazos. Sentí un vivo interés hacia aquella desconocida Catalina y traté de descifrar los jeroglíficos de su letra. «Qué domingo tan malo», decía uno de los párrafos. «¿Cuánto daría porque mi padre estuviera aquí?» Hindley le sustituye muy mal y se porta atrozmente con Heathcliff, y yo vamos a tener que rebelarnos. Esta tarde comenzaremos a hacerlo. En todo el día no dejó de llover, así que no pudimos ir a la iglesia, y José nos reunió en el desván, mientras Lindy y su mujer permanecían abajo sentados a la lumbre. Estoy segura de que, aunque hiciesen algo más, no por ello dejarían de leer sus Biblias. A Heathcliff, a mí y al desdichado mozo de mulas nos ordenaron que cogiésemos los devocionarios y nos subiésemos. Nos hicieron sentar en un saco de trigo y José inició su sermón, que yo esperaba que abreviase a causa del frío que sentía allí. Pero mi esperanza resultó fallida. El sermón duró 3 horas y sin embargo mi hermano, al vernos bajar, aún tuvo la desfachatez de decir: «¿Cómo habéis terminado tan pronto?».
Durante las tardes de los domingos nos dejan jugar, pero cualquier pequeñez, una simple risa, es motivo para que nos pongan castigados en un rincón oscuro. Os olvidáis de que aquí hay un jefe, suele decir el tirano, al que me saqué de mis casillas y le aplasto. Quiero seriedad y silencio absoluto. ¿Has sido tú, querida Francisca? Tírale los pelos. Le he oído castañetear los dedos. Francisca le tiró del pelo con todas sus fuerzas. Luego se sentó en las rodillas de su esposo, y los dos empezaron a hacer niñerías besándose y diciéndose estupideces. Entonces nosotros nos acomodamos como Dios nos dio a entender, en el hueco que forma el aparador. Colgué nuestros delantales ante nosotros como si fueran una cortina, pero apenas lo había hecho cuando llegó José, deshizo mi obra y pegándome una bofetada, sermoneó. El amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del Evangelio resonando todavía en vuestros oídos, y ya se ponen a jugar. ¿No os da vergüenza? Sentaos, niños malos, y leed los libros piadosos, que os ayuden a pensar en la salvación de vuestras almas. Mientras nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos libros y nos obligó a sentarnos de manera que un rayo de la claridad del hogar nos alumbrase en nuestra lectura. Yo no pude soportar tal ocupación que querían darnos, así que cogí el libro y lo arrojé a donde estaban los perros, diciendo que tenía odio a los libros piadosos. Heathcliff hizo lo mismo con el suyo y entonces empezó el jaloneo. «Señor Hindley, mire», gritó José. «La señorita Catalina ha roto las tapas de la armadura de la salvación y Heathcliff ha golpeado con el pie la primera parte de El camino de la perdición. No es posible dejarle seguir siendo así. Ay, el difunto señor les hubiera dado todo lo que se merecen, pero cómo nos falta». Hindley se lanzó sobre nosotros, nos cogió a uno por el cuello y a otro por el brazo y nos echó a la cocina. Allí José nos aseguró que el diablo vendría a buscarnos con toda certeza, y nos obligó a sentarnos en distintos lugares donde hubimos de permanecer, separados, esperando el advenimiento del prometido personaje. Yo cogí este libro y un tintero que había en un instante y abrí un poco la puerta para tener luz y poder escribir. Pero mi compañero, al cabo de 20 minutos, sintió tanta impaciencia que me propuso apoderarnos del mantón de la criada y, tapándonos con él, ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así, si viene ese malvado viejo, creerá que su amenaza del diablo se ha realizado, y entre tanto nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a pesar del viento y de la lluvia. El plan de Catalina debió realizarse, porque el siguiente comentario variaba de tema y adquiría tono de lamentación. Qué poco podía yo suponer que Hindley me hiciera llorar tanto. Me duele hasta la cabeza, en el punto en que no puedo ni ponerla sobre la almohada. Pobre Heathcliff. Hindley le llamó vagabundo, y ya no le deja comer con nosotros, ni siquiera sentarse a nuestro lado. Dice que no volveremos a jugar juntos, y le amenaza con echarle de la casa si le desobedece. Hasta ha censurado a papá por haber tratado a Heathcliff demasiado bien, y jura que volverá a ponerle en el lugar que le corresponde. Yo me sentía ya medio dormido y mis ojos iban del manuscrito de Catalina al texto impreso. Percibí un título grabado en rojo con florituras, que decía 70 veces 7 y el primero de los 71. Sermón predicado por el reverendo padre James Baderman en la iglesia de Guilmerdershaw, y me dormí meditando maquinalmente en lo que diría el reverendo pastor sobre este tema. Pero la mala calidad del té y la destemplanza que tenía me hicieron pasar una noche horrible. Soñé que era ya por la mañana y que regresaba a mi casa guiado por José. El camino estaba cubierto de nieve, y cada vez que yo daba un tropezón, mi acompañante me amonestaba por no haber tomado un báculo de peregrino, afirmándome que sin tal adminículo nunca conseguiría regresar a casa, y enseñándome a la vez jactanciosamente un grueso garrote que él consideraba, al parecer, como un báculo. Al principio me parecía absurdo suponer que me fuera necesaria para entrar en casa semejante cosa. De improviso una idea me iluminó el cerebro. No íbamos a casa, sino que nos dirigíamos a escuchar el sermón del padre Baderman,
sobre los 70 veces 7, en cuyo curso no sé si José, el predicador, o yo debíamos ser sacados a pública vergüenza y privados de la comunión de los fieles. Entonces llegamos a la iglesia, ante la que yo, en realidad, he pasado 2 o 3 veces. Está situada en una hondonada entre dos colinas, junto a un pantano cuyo fango, según voz popular, tiene la propiedad de momificar los cadáveres. El tejado de la iglesia se ha conservado intacto hasta ahora, mas hay pocos clérigos que quieran encargarse de aquel cuarto, ya que el sueldo es solo de 20 libras anuales, y la rectoral consiste únicamente en 2 habitaciones, sin vislumbre alguno, por ende, de que los fieles contribuyan a las necesidades de su pastor con la adición de un solo penique. Mas en mi sueño una abundante concurrencia escuchaba a James, quien predicaba un sermón dividido en 490 partes. Dedicaba cada una a un pecado distinto. Lo que no puedo decir es dónde había sacado tantos pecados el reverendo. Eran, por supuesto, de los géneros más extravagantes, y tales como yo no hubiera podido figurármelos jamás. ¡Ay, qué pesadilla! Y yo que ya me caía del sueño, bostezaba, daba cabezadas, volvía a despejarme, me pellizcaba, me frotaba los ojos, me levantaba, me volvía a sentar y a veces hasta tocaba a José para preguntarle cuándo iba a acabar aquel sermón. Pero tuve que escucharlo hasta el final. Cuando llegó al primero de los 71, acudió a mi cerebro una súbita idea: levantarme y acusar a James Braderman como el cometedor del pecado imperdonable. Padre, exclamé, sentado entre estas 4 paredes, he aguantado y perdonado los 490 divisiones de su sermón, 70 veces 7. Cogí el sombrero para marcharme, y 70 veces 7 me ha obligado usted a volver a sentarme. Una vez más excesiva, hermanos de martirio, duro con él, arrastradle y despedazadle en partículas tan pequeñas que no vuelvan a encontrarse ni indicios de su existencia. Tú eres el réprobo, gritó James, después de un silencio solemne. 70 veces 7 te he visto hacer gestos y bostezar. 70 veces 7 consulté mi conciencia y encontré que todo ello merecía perdón. Pero el primer pecado de los 71 ha sido cometido ahora, y eso es imperdonable. Hermanos, ejecutad en él lo que está escrito: honor a todos los santos. Emitida esta orden, los concurrentes enarbolaron sus báculas de peregrinos y se arrojaron sobre mí. Al verme desarmado, entablé una lucha con José, que fue el primero en acometerme para quitarle su garrote. Se cruzaron muchos palos, y algunos golpes destinados a mí cayeron sobre otras cabezas. Todos se apaleaban unos a otros, y el templo retumbaba al sonido de los golpes. Braderman asestaba fuertes puñetazos en el borde del púlpito, y tan vehementes fueron que acabaron por despertarme. Comprobé que lo que me había sugerido tal tumulto era la rama de un abeto que batía contra los cristales de la ventana cada vez que la agitaba el viento. Volví a dormirme y soñé cosas todavía más odiosas. Recordé que descansaba en una caja de madera y que el viento y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. Tanto me molestaba el ruido que en sueños me levanté y traté de abrir el postigo. No lo conseguí porque la falleba estaba soldada. Entonces rompí el cristal de un puñetazo y saqué la mano para separar la molesta rama. Mas, en lugar de ella, sentí el contacto de una manecita helada. Me poseyó un intenso terror y quise retirar el brazo, pero la manecita me aferraba mientras una voz insistía: déjame entrar, por favor, déjame entrar. ¿Quién eres?, pregunté, pugnando por soltarme. Catalina Linton, contestaba temblorosa. Me había perdido en los pantanos y al fin vuelvo a casa. Sin saber por qué me acordaba del apellido Linton, a pesar de que había leído 20 veces más el apellido Erskine. Miré y divisé el rostro de una niña a través de la ventana. El horror me hizo obrar cruelmente, y al no lograr deshacerme de la niña, apreté los puños contra el corte del cristal hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Pero ella seguía diciendo: déjame entrar, y me jalaba la mano.
Mi espanto llegaba al colmo. ¿Cómo voy a dejarte entrar? Dije, por fin, si no me sueltas la mano. El fantasma aflojó su presión, metí precipitadamente la mano por el hueco del vidrio roto, amontoné contra él una pila de libros y me tapé los oídos para no escuchar la dolorosa súplica. Pasé ahí unos 15 minutos, pero en cuanto volvía a atender percibía idéntica súplica. «Vete», exclamé. «No te abriré aunque me lo estés pidiendo. 20 años seguidos». «20 años son los que han pasado», murmuró. 20 años han pasado desde que me perdí. Y empujó levemente desde fuera. El montón de libros vacilaba. Intenté moverme, pero mis músculos estaban como paralizados y, en el colmo del horror, lancé un grito. Aquel grito no había sido soñado. Con gran turbación sentí que unos pasos se acercaban a la puerta de la alcoba. Alguien la abrió y por las aberturas del lecho percibí luz. Me senté en la cama, sudoroso, estremecido aún de miedo. El que había entrado murmuró algunas palabras como si hablase solo, y luego dijo en el tono de quien no espera recibir contestación: «¿Hay alguien ahí?». Reconocí la voz de Heathcliff y comprendiendo que era necesario revelarle mi presencia, ya que si no buscaría y acabaría encontrándome, descorrí las tablas del lecho. Tardaré mucho en poder olvidar el efecto que mi acción produjo en él. Heathcliff se paró en la puerta. Llevaba la ropa de dormir, sostenía una vela en la mano y su cara estaba blanca como la pared. El ruido de las tablas al descorrerse le causó el efecto de una corriente eléctrica. La vela se deslizó de entre sus dedos y su excitación era tal que le costó mucho trabajo recogerla. «Soy Lockwood», dije, para evitar que continuase demostrándome su miedo. He gritado sin darme cuenta mientras soñaba. Lamento haberle molestado. «Dios le confunda, señor Ludwood. Váyase al...», empezó él. «¿Quién le ha traído a esta habitación?», continuó hundiendo las uñas en las palmas de las manos y rechinando los dientes en su esfuerzo para dominar la excitación que le poseía. «Dígame quién le trajo aquí. Dígamelo ahora para echarlo de la casa inmediatamente». Su criada Sila», contesté, abandonando la cama y recogiendo mis ropas. «Haga con ella lo que le parezca, porque lo tiene bien merecido. Se me figura que quiso probar a expensas mías si este sitio en efecto está embrujado, y le aseguro que en realidad está bien poblado de trasgos y duendes. Hace usted bien en tenerlo cerrado. Nadie le agradecerá a usted el dormir en esta habitación». «¿Qué quiere usted decir y qué está usted haciendo?», replicó Heathcliff. «Acuéstese y pase la noche, pero, en nombre de Dios, no repita el escándalo de antes. No tiene justificación posible, a no ser que le estuvieran desollando vivo». «Si aquella endemoniada brujita llega a entrar, a buen seguro que me hubiese estrangulado», le respondí. «No me siento con ganas de soportar más persecuciones de sus hospitalarios antepasados. El reverendo James Braderman ¿no sería tal vez pariente suyo por parte de madre? Y en cuanto a la Catalina Erwan o Linton o como se llamase, buena pieza debía estar hecha, pues según me dijo, ha andado errando durante 20 años, lo que sin duda es justo castigo de sus maldades». En aquel momento recordé que el apellido de Heathcliff estaba unido en el libro al de Catalina, lo que había olvidado hasta entonces. Me avergoncé de mi descortesía, pero como si no me diese dado cuenta de haberla cometido, continué. «El caso es que a primera hora de la noche iba a decir hojeando esos libros, pero me corregí y continué. Estuve repitiendo el nombre que hay escrito en esa ventana para ver si me dormía». «¿Cómo se atreve a hablarme de este modo estando usted en mi casa?», barbotó Heathcliff. «¿Se habrá vuelto loco cuando me habla así?». Se golpeaba la frente con violencia, y yo no sabía si defenderme o seguir explicándome, pero me pareció tan conmovido que sentí compasión de él y proseguí contándole mi sueño, y le aseguré que jamás había oído pronunciar hasta entonces el nombre de Catalina Linton, pero que, a fuerza de verlo escrito allí, llegó a corporeizarse al dormirme. Entretanto que me explicaba así, Heathcliff poco a poco había ido retirándose de mi lado hasta que acabó escondiéndose detrás del lecho. A juzgar por lo sofocado de su respiración, luchaba para reprimirme sus emociones.
Fingí no darme cuenta, continué vistiéndome y dije, no son todavía las 3, yo creo que serían las 6 lo menos. El tiempo aquí se hace interminable. Verdad es que solo debían ser las 8 cuando nos acostamos. En invierno nos retiramos siempre a las 9 y nos levantamos a las 4, replicó mi casero reprimiendo un gemido y limpiándose una lágrima, según conjeturé por un ademán de su brazo. Acuéstese, añadió, ya que si baja tan temprano no hará más que estorbar. Por mi parte, sus gritos han enviado al diablo mi sueño. A mí me pasa lo mismo, contesté. Bajaré al patio y estaré paseando por él hasta que amanezca, y después me iré. No tema una nueva intrusión de mi parte. La muestra de hoy me ha quitado las ganas de buscarlo como amigo, ni en el campo ni en la ciudad. Un hombre sensato debe tener bastante compañía consigo mismo. Magnífica compañía, murmuró Heathcliff. Coja la vela y váyase a donde quiera. Me reuniré con usted enseguida. No salga al patio, porque los perros están sueltos, ni al salón, porque Juno está de vigilancia. De modo que tiene que limitarse a andar por los pasillos y las escaleras. No obstante, váyase. Yo me reuniré con usted dentro de 2 minutos. Obedecí y me alejé de la habitación todo lo que pude, pero como no sabía a dónde iban a parar los estrechos pasillos, me detuve y entonces asistí a unas demostraciones supersticiosas que me extrañaron, tratándose de un hombre tan práctico al parecer como aquel personaje. Había entrado en el lecho y de un tirón abrió la ventana mientras rompía a llorar. «Ay, Catalina», decía, «ven, te lo imploro una vez más. Oh, amada de mi corazón, ven, por favor». Pero el fantasma, con uno de los caprichos comunes a todos los espectros, no se dignó aparecer. En cambio, el viento y la nieve entraron por la ventana y extinguieron la luz. Tan dolorosa congoja se traslucía en la crisis sufrida por aquel hombre que me retiré, reprochándome el haberle escuchado y el haberle relatado mi pesadilla, que le había afectado de tal manera. Por razones a que no alcanzaba mi comprensión, descendí al piso bajo y arribé a la cocina, donde encendí la bujía en el rescoldo de la lumbre. No se veía allí ser viviente, excepto un gato que salió de entre las cenizas y me saludó con un quejumbroso maullido. 2 bancos semicirculares estaban arrimados al fogón. Me tendí en uno de ellos y el gato se instaló en el otro. Ya empezábamos ambos a dormirnos cuando un intruso invadió nuestro retiro. Era José, que bajaba por una escalera de madera que debía conducir a su desván. Lanzó una tétrica mirada a la llama que yo había encendido, expulsó al gato de su lugar, se apoderó de él y se dedicó a cargar de tabaco una pipa que medía 3 pulgadas de longitud. Debía considerar mi presencia en un santuario como una desvergüenza, tal que no merecía ni comentario siquiera. En absoluto mutismo, se acercó a la pipa a la boca, se cruzó de brazos y empezó a fumar. Yo no interrumpí su placer, y él, después de aspirar la última bocanada, se levantó, suspiró y se fue tan gravemente como había llegado. Sonaron cerca de mí otras pisadas más elásticas, y apenas yo abría la boca para saludar, las cerré de nuevo. Al oír que Harrington Erskine se dedicaba a recitar en voz contenida una salmodia compuesta de tantas maldiciones como objetos iba tocando, mientras se afanaba en un rincón en busca de una azada para quitar la nieve, me miró, dilató las aletas de la nariz, y tanto se le ocurrió saludarme a mí como al gato que me hacía compañía. Comprendiendo que sus preparativos, que estaba disponiéndose al salir, abandoné mi duro lecho y me apresté a seguirle. Él lo notó, y con el mango de la azada me señaló una puerta que comunicaba con el salón. Las mujeres estaban en él ya. Sheila atizaba el fuego en un fuelle colosal y la señora Heathcliff, arrodillada ante la lumbre, leía un libro al resplandor de las llamas. Tenía puesta la mano entre el fuego y sus ojos, y permanecía embebida en la lectura, que solo interrumpía de vez en cuando para reprender a la cocinera si hacía salir chispas sobre ella, o para separar a alguno de los perros que a veces la rozaba con el hocico. Me sorprendió ver también ahí a Heathcliff, en pie junto al fuego, y al parecer, concluyendo entonces de soltar una rociada sobre la pobre Sheila,
la cual de cuando en cuando suspendía su tarea y suspiraba. Ah, en cuanto a ti, miserable. Y Heathcliff pronunció una palabra intranscribible dirigiéndose a su nuera. Ya veo que continúas con tus odiosas mañas de siempre. Los demás trabajan para ganarse el pan que comen y únicamente vives de mi caridad. Deja eso y haz algo útil. Debías pagarme por la desgracia de estar viéndote siempre. ¿Me oyes, maldita bruta? Dejaré mi mamotreto porque me lo podría usted quitar, si no, respondió la joven cerrando el libro y tirándole sobre una silla. Pero aunque se le encienda a usted la boca injuriándome, no haré nada, no siendo lo que me parezca bien. Heathcliff alzó la mano, pero su interlocutora, probando que tenía costumbre de aquellas escenas, se puso de un salto fuera de su alcance. Contrariado por tal episodio, me aproximé a la lumbre fingiendo no haber reparado en la disputa, y ellos tuvieron el decoro de disimular. Heathcliff, para no caer en la tentación de golpear a su nuera, se metió las manos en los bolsillos. La mujer se retiró a un rincón y mientras estuve allí permaneció callada como una estatua. Pero yo no me quedé mucho tiempo. Renuncié a la invitación que me hicieron de que les acompañase a desayunar, y en cuanto apuntó la primera claridad de la aurora, salí al aire libre, que estaba frío y despejado como el hielo. Heathcliff me llamó mientras yo cruzaba el jardín y se brindó para acompañarme a través de los pantanos. Hizo bien, ya que la colina estaba convertida en un ondulante mar de nieve que ocultaba todas las desigualdades del terreno. La impresión que yo guardaba de la contextura del suelo no respondía en nada a lo que ahora veíamos, porque los hoyos estaban llenos de nieve y los montones de piedras, reliquias del trabajo de las canteras, que bordeaban el camino, habían desaparecido bajo la bóveda. Yo había distinguido el día anterior una sucesión de piedras erguidas a lo largo del camino, con las movedizas charcas de sus márgenes, pero a la sazón ni siquiera se percibían aquellos jalones. Mi acompañante tuvo que advertirme varias veces para impedir que yo saliese del camino sin notarlo. Hablamos muy poco. A la entrada del parque de la granja, Heathcliff se detuvo. Me dijo que suponía que ya no me extraviaría, y con una simple inclinación de cabeza nos despedimos. En la portería no había nadie, y recorrer las 2 millas que me quedaba por andar hasta la granja me costó 2 horas, dadas las muchas veces que erré el camino, extraviándome entre la arbolada y hundiéndome en nieve hasta la cintura. Era mediodía cuando llegué a casa. El ama de llaves y sus satélites acudieron con alborozo a recibirme y me aseguraron que me daban por muerto y que pensaban en ir a buscar mi cadáver entre la nieve. Les aconsejé que se calmaran, puesto que al final había regresado. Subí dificultosamente la escalera y entré en mi habitación. Estaba entumecido hasta los huesos. Me cambié de ropas y pasé por la estancia 30 o 40 minutos para entrar en calor, y luego me instalé en el despacho, tal vez apartado en exceso del buen fuego y el confortante café que el ama de llaves me preparó.